Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Está con nosotros Francisco Ibarra, economista, director de Econométrica. Le dejo una consulta antes de irnos a la pausa y es si debe efectivamente entonces, ante las condiciones que tiene la industria actual de caída en la producción y ante la coyuntura que existe mundialmente en materia de petróleo, donde hay otros actores interviniendo en este momento, efectivamente pensar en diversificar su economía. Bueno, lo primero, esa producción debe ser recuperada. Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Yo no creo en esa dicotomía, vamos a decirlo así, de que nos dedicamos al petróleo o nos dedicamos a otras cosas, ¿no? Esa ha sido otra de las grandes obsesiones que hemos tenido en el país, de decir, bueno, vamos a decretar una diversificación del sector productivo. Tenemos que profundizar y exportar y producir cada vez más petróleo y tenemos que hacerlo también en otras áreas, ¿no? Para mí no son dos cosas que vayan necesariamente en contra, entonces te diría, mira, hay que recuperar la industria petrolera, tenemos que dar un nuevo marco al capital extranjero para que pueda operar, para que pueda venir a invertir y tenemos que obviamente producir más de todo, producir más de agrícola, producir más en metalmecánica, más en hierro, más en turismo, más en servicios, tenemos que producir más de todo. Veíamos hoy cómo el precio del aluminio ha aumentado. Esa es otra de nuestras industrias que está en picada. Podríamos estar aprovechando este aumento en este momento y obtener otras divisas, otra parte de nuestra economía que está mal. Sin embargo, vemos cómo el Ejecutivo Nacional toma medidas en lugar de incorporarse a recuperar la producción de petróleo, recuperar las industrias de Guayana, toma medidas como reconversión monetaria o se habla en este momento en el país de ideas como una dolarización. ¿Esto puede ayudar a resolver los problemas o efectivamente es como señala, ser buenos en lo que eres bueno? No, mira, el tema de la reconversión monetaria es algo más de practicidad, ¿no? Eso no va a resolver los problemas fundamentales. Nadie está creyendo que con eso vamos a abatir el proceso hiperinflacionario en el medio del que estamos, ¿no? Creo que el gobierno es el único que juega a engañarse. Yo creo que no engaña a nadie, pero sí puede ser algo desde el punto de vista de tratar de facilitar los cálculos, ¿no? Ha habido ciertos problemas con algunos sistemas. Entonces, bueno, esta reconversión monetaria entra dentro de este rango de cosas que se suelen hacer cuando estás en un periodo de hiperinflación. A mí me gusta recordar que Brasil entre 1986 y 1994 tuvo 6 monedas, entonces no estamos viendo nada nuevo. Ya nosotros vamos por la tercera, vamos a ver cuántas vamos a rodar, ¿no? Respecto a la dolarización sí ya viene a ser una propuesta para tratar de hacer algún tipo de ajuste en la economía venezolana, tratar de resolver el problema monetario que tiene el país. Es la única propuesta que parece estar sobre la mesa, la única propuesta seria que parece estar sobre la mesa. Yo tengo mis reservas sobre todo en el ámbito de que eso sea suficiente para corregir los grandes desequilibrios fiscales que tiene el país. Pero si tú me preguntas entre dolarizar y lo que tenemos hoy en día, pues te diría sin lugar a dudas que, bueno, si me pones entre la espada y la pared voy a preferir dolarizar, porque sencillamente me va a resolver por lo menos el problema hiperinflacionario en el que estoy actualmente. Entonces, es una propuesta que no considero que es la mejor, que es la más adecuada para el país, pero por lo menos es una propuesta. Lo otro es, vamos a seguir reeditando los mismos errores, vamos a seguir con este déficit fiscal que es inmanejable, acudiendo al Banco Central para que nos financie el déficit fiscal, imprimiendo y creando dinero nuevo que a la larga pues nos va a seguir manteniendo en este proceso inflacionario en el que estamos. Lo vemos ahorita con el tema de la recaudación fiscal, que el gobierno inexplicablemente posterga el cobro del impuesto sobre la renta, sabiendo pues que cuando de esos 2 meses que lo postergues, pues prácticamente licúa la totalidad del impuesto sobre la renta. Entonces, estamos viendo un gobierno que ya prácticamente desprecia la recaudación tributaria interna, que está colgado del Banco Central para que lo financie, y bueno, esto no conduce más que a una profundización de la hiperinflación en la que ya estamos. Cuando vemos estos procesos inflacionarios, otros países de la región también los tuvieron y lograron salir adelante. ¿Qué hicieron de diferente a lo que está haciendo Venezuela, además de no tener planes? Mira, primero adoptaron un plan de ajuste y estabilización. Eso es lo que necesita el país. El país necesita un plan de ajuste y estabilización. Dentro del marco de un plan de ajuste y estabilización puede estar enmarcado un proceso de dolarización, pero el país necesita un plan de ajuste y estabilización. Y lamentablemente pues el gobierno está negado a eso. El gobierno parece anclado en querer seguir haciendo lo mismo que está haciendo, negando la realidad económica, y esto no nos conduce a ningún lado. Como te digo, estas cosas que estamos viendo no son nuevas, las han pasado a otros países, estos mismos gobiernos también han estado empeñados en negar la realidad, en culpar a terceros, y bueno, lo que te indica esto es que este proceso va a continuar. Esto no se soluciona por sí solo, esto no es algo, una gripe pasajera de alguna manera de que el paciente se cura, esto es algo que requiere antibióticos, requiere cuidados médicos, requiere que expertos que saben qué es lo que están haciendo se aboquen a desarrollar la política económica del país. Y lamentablemente pues no contamos dentro del gobierno actual, la administración actual, con nadie que tenga ni la envergadura ni la capacidad de entender la situación ni de plantear las soluciones necesarias.
Finalmente, el día de hoy vencía un pago de deuda que era el bono de la electricidad de Caracas. Debían pagarse los intereses y el capital. Se suma ya a los casi 2.000 millones de dólares que se deben. Pagos de deuda que en algunas medidas han dicho el gobierno que ha enviado, en otra medida han señalado por los entes extranjeros que no han recibido ningún tipo de estos pagos. Quisiera hacerle esta última consulta respecto a la posición de Venezuela en los mercados internacionales actualmente con lo que tiene que ver con pagos de deuda y su posición para poder obtener algún tipo de financiamiento. ¿Puede, de continuar Nicolás Maduro en el poder, llegar a obtener algún tipo de apoyo financiero? De los mercados no, el gobierno desde hace mucho tiempo tiene las puertas cerradas. Este default fue algo crónico de una muerte anunciada, todo el mundo sabía que venía, el problema era cuándo. Entonces el gobierno sigue teniendo las puertas cerradas y si continúa esta administración, pues va a seguir teniendo las puertas cerradas. El país requiere reestructurar su deuda. Estamos hablando de palabras mayores. Para tener una reestructuración exitosa requieres aliados internacionales, requieres asistencia, si se quiere, de multilaterales, requieres una gran cantidad de cosas que todavía el país y de aliados que todavía el gobierno no ha logrado acumular. Entonces, yo creo que la situación se va a seguir agravando, el gobierno va a seguir postergando los pagos de deuda y bueno, los acreedores, los bonistas, pues de alguna forma están viviendo algo que siempre se anunció, se sabía que esto iba a pasar. Cuando un país, mira, el país empieza a ser mal manejado, empiezas a dejar de pagar, empiezas a postergar, estas cosas se veían venir. Entonces yo creo que nadie ha cogido de sorpresa esto, sencillamente, pues bueno, eventualmente el país va a tener que reestructurar su deuda como lo hizo a finales de los 80, pues. O sea, va a tener que sentarse con sus acreedores y hacer un proceso ordenado de reestructuración de su deuda. Eso va a venir. Eso tendría que ser parte entonces del próximo plan que exista en el país en materia económica y de... Sí, pero no necesariamente del plan de ajuste y estabilización. O sea, eso puede venir después, pero estamos hablando ahora de contener el problema hiperinflacionario y contener la caída de la demanda agregada. Son las dos cosas fundamentales que tendrías que atajar ahora. Por supuesto, el financiamiento externo es una prioridad, pero te diría que bueno, eso sería el segundo o tercer paso. Necesitaría ese plan de estabilización macroeconómica del concurso de todos los factores académicos y pensantes del país. No